Buenas noches, mi nombre es Walter Eduardo Rodríguez Aguilar, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Esta actividad es para soportar la evidencia de aprendizaje de la unidad número 3, métodos de UML de modelado. ¿Qué es el UML? Como primer punto, el término de lenguaje ha generado bastante confusión respecto a lo que es UML. En realidad, el término lenguaje quizás no es el más apropiado, ya que no es un lenguaje propiamente dicho, sino una serie de normas y estándares gráficos respecto a cómo se debe presentar los esquemas relativos al software. Mucha gente piensa por confusión que UML es un lenguaje de programación, y esta idea es errónea. UML no es un lenguaje de programación. Como decimos, UML es una serie de normas y estándares que dicen cómo se debe representar algo, ya sea un proyecto, ya sea algún trabajo que vayamos a realizar. ¿Cuáles son las características de UML? La primera es la capacidad de diagramación en los diferentes tipos de herramientas, y soporta a su vez diferentes diagramas, esquemas de apoyo de diseño, documentación, construcción e implementación de sistemas. Su flexibilidad para admitir cambios no previstos durante el diseño o rediseño. Las ventajas: se puede usar para diferentes tipos de sistemas, consolidada en muchas de las notaciones y conceptos más usados orientados a objetos, es fácilmente entendible, mejora los tiempos de desarrollo, crea un lenguaje de modelado utilizando tanto por humanos como por máquinas, y mejora el soporte de la planeación y el control de proyectos. Número 7. Alta reutilización y minimización de costos. UML unificado de notación de Bush, OMT y Jacobson para el OMG, desarrollando una propuesta estandarizada. UML propone un estándar para intercambio técnico de modelos de diseño. ¿Cuáles son las desventajas más importantes? Que no es un método, sino es una notación. Al no ser un método de desarrollo, es independiente del ciclo de desarrollo. No se presenta con facilidad en diseños de sistemas distribuidos. UML no determina un proceso definido. Aquí encontramos sus elementos y su simbología más utilizados. En este caso, pues podemos observar básicamente en los primeros de arriba, los elementos estructurales se utilizan en los diagramas de caso de uso, donde encontramos también unas clases. Elementos de comportamiento está el estado. En lo de relación, pues tenemos el de asociación, generalización, dependencias y realización. Así, a su vez encontramos el de secuencias, el de agrupación, el de extensión y el de anotación. Ok, vamos a mencionar a grandes rasgos los tipos de diagramas y sus características generales. Bueno, al primer punto tenemos el diagrama de clases, que es uno de los más importantes del UML. Describe la estructura estática de un sistema, las cosas que existen y que nos rodean se agrupan naturalmente en categorías. Diagrama de objetos están vinculados con los diagramas de clases. Describen la estructura estática de un sistema en un momento particular y son usados para probar la precisión de los diagramas de clases. Ahora bien, vamos con los diagramas de caso de uso. Es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Nada más como para recalcar ahí, normalmente en los diagramas de caso de uso usamos la cuestión de los actores, que son los principales, y a su vez los casos de uso, que son las actividades que se realizan. El diagrama de estado, el estado representa una situación durante la vida de un objeto. El diagrama de secuencias muestra la mecánica de la interacción con base en los tiempos, es decir, vamos a ver en una línea de tiempo cómo están interactuando todas
en este caso podríamos decir las clases. El diagrama de actividades ilustra la naturaleza dinámica de un sistema mediante el modelado de flujo currente de actividad en actividad. Diagrama de colaboración describe la interacción entre los objetos en términos de mensajes secuenciados. Diagrama de componentes describe la organización de los componentes físicos de un sistema. Y diagrama de distribución, este muestra la arquitectura física de un sistema informático. Puede representar a los equipos y a los dispositivos, y también mostrar sus interconexiones y el software que se encontrará en cada máquina. Ahora vamos a... y se describe y argumenta en un máximo de una cuartilla con tu propia redacción las diferencias que pueden existir entre OMT, OC, BOSH y en contraste con UML. Ok, el lenguaje UML es la asociación de métodos de análisis y diseño orientado a objetos que surge a finales de los años 90. Es llamado lenguaje de modelado ya que no se considera un método. Eso lo acabamos de mencionar. El UML fusiona los conceptos de orientación de objetos aportados por Grady Bosch, OMT y OC. Para entender un poco más vamos a analizar de qué se trata, por ejemplo, el método Bosch. El método Bosch considera que este modelo se enfoca al diseño de estado de un proyecto. Se utiliza la metodología ampliamente en el análisis a objetos y al diseño. Como hemos estudiado, en la unidad fue creada por Grady Bosch, tomando en cuenta que este método fue el pionero del desarrollo del software, es decir, pues fue uno de los primeros métodos que se utilizaron para desarrollar sistemas. Las fases que se encuentran en el método de Bosch son las siguientes: está la planeación, el análisis, el diseño, la protección y la transición. Ok, vamos con el método OC. El método OC fue creado por Ivan Jacobson. Esta metodología fue la primera en utilizar los conceptos de casos de uso, es decir, proporciona un soporte para el diseño creativo de los productos de software, el cual emplea para definir paradigmas en el diseño de sistemas. Como podemos observar, este es otro método que se integró a lo que es UML, ya que en principio se usaba los diagramas de casos de uso que ahora son utilizados en base por lo que es UML. Las etapas que se encuentran en este método son las siguientes: está la de análisis, diseño, implementación y pruebas. Como tercer punto tenemos el método OMT. Esta metodología fue creada por James Rumbaugh y Michael Blatt en 1991. Este método permite que sea de dominio público, además que su ciclo de vida sea de gran vitalidad, la cual hace fácil el desarrollo en la actualidad, ya que se acopla a todas las necesidades actuales y futuras de la ingeniería de software. Este método se enfoca al desarrollo orientado a objetos en la fase de análisis y diseño. Las fases que conforman esta metodología son las siguientes. Encontramos la fase de análisis. En esta fase nos referimos a la abstracción resumida y precisa de lo que debe hacer el sistema deseado y no de la forma que se realizará. El diseño del sistema se organiza subtemas, el cual se basa en la estructura de análisis como la arquitectura que se propone. Diseño de objetos. En esta fase se refiere a que se centra en la estructura de datos y algoritmos, los cuales describen la forma en que el diseño se puede implementar. Y por último encontramos la implementación. En esta fase se debe considerar los principios básicos de la ingeniería de software para que el diseño del sistema sea flexible y extensible. Ok, ahora vamos a contestar las preguntas. Dice: ¿son más completos los diagramas UML en comparación a los precursores de esta metodología? Bueno, en mi punto de vista puedo decir que
Los diagramas UML son una composición de todas las metodologías. Por lo tanto, teóricamente, si no hubieran existido las metodologías anteriores como Bosch, OMT y OC, posiblemente no sería lo que es UML al día de hoy. Ok, vamos a leer la respuesta que ya había previamente escrito. Considero que esta metodología es la sucesión de una serie de métodos, fusión de conceptos y la orientación de objetos que son aportados por Bosch, OMT y OC, ya que el método UML aumenta la capacidad de lo que se podría realizar con otros métodos. Entonces, como resumen, podemos decir que UML integra todas estas tecnologías para permitir realizar el desarrollo de software de manera más fácil. Dice ¿por qué? Porque al momento de estandarizarlo, el lenguaje de modelado y el proceso de comunicación hace uso de todos los productos que están involucrados. Es decir, tenemos más herramientas con UML. Bueno, estas fueron todas el resumen de la actividad y estas son las bibliografías utilizadas. Muchas gracias.